Bueno, acá estamos de vuelta. Tengo a mi invitada de lujo, bienvenida, María Oneto. Se las presento. María es, bueno, primero antes que nada, es esposa, el año que viene cumple 30 años de casada, tiene 4 hijos, es abogada, tiene muchísimos años de experiencia en el sector público. Creo que compartimos un amor que es nuestra querida Argentina, es una enamorada de la Argentina. Y bueno, algo que me gustó mucho, que escuché en uno de los tantos videos que escuché, de las veces que vos por ahí hablaste en los medios, es que te gusta que lo que vos hacés trascienda, ¿no? Sos una articuladora nata, una persona que arma equipos, y bueno, y sobre todo hoy vino a hablar por un proyecto muy especial. Ella es presidente de Icona Argentina, que es un proyecto que une lo público con lo privado, ¿no? Y bueno, te queremos escuchar, María. Primero, a ver, acá me están diciendo que tienen un video, si querés arrancamos con un video como para introducirnos un poquito en el tema. A ver. Primera camada de la Agencia Integradora de Empleo. Concentramos a todos los actores de esta aventura, los 26 candidatos que participaron durante el mes de abril de un proceso de selección difícil. Vienen hoy a conocer a sus cotutores, a los voluntarios que se ofrecieron a acompañarlos en el proceso, a los que se van a ocupar de las capacitaciones, a los que se van a ocupar de relacionarlos con los empresarios. Mi nombre es Sofía y estoy participando como cotutora. Mi nombre es Tute, en este proyecto me toca ser cotutor. Me llamo Dolores, soy cotutora acá en el proyecto, muy entusiasmada con este proyecto. Conocer sus historias, sus sueños, sus motivaciones. Me entusiasma poder aportar mi granito de arena. Hay más de 120 personas trabajando en este proyecto para que consigamos 26 posiciones laborales de 27 candidatos que se animaron a pasar por el proceso de selección y que nos están diciendo con su voluntad y con su permanencia y con su perseverancia que quieren esta oportunidad, que están listos para tratar de que con ellos se las consigamos. Mi nombre es Maxi, estoy muy interesado con el proyecto, poder mejorar día a día, ¿no? Y poder conseguir un trabajo digno para poder salir adelante. Les diría que la palabra es encuentro. Desde nuestra individualidad, desde las personas que somos, hoy generamos un encuentro para intervenir el presente y transformar el futuro de estas 26 personas a las que queremos acompañar en este proceso. Bueno, tremendo, María, pero bueno, quiero que nos cuentes desde el principio. O sea, ¿cómo nació esto? ¿Qué es lo que te movió a empezar con todo esto? Entiendo que Icona empezó como Casa Matías o al revés, bueno, no sé, contanos la historia. O sea, Icona es una asociación civil. Nosotros pertenecemos a una asociación civil que se dedica a estudiar y a hacer colaboraciones en lo público para aportar políticas públicas eficientes, eficaces. Es una asociación que tiene una comisión directiva, que tiene personas que trabajan activamente en ella y tiene una red de empresarios que financia los proyectos que Icona presenta año a año para llevar a cabo. En ese ámbito de su objeto social, de por qué existe, con foco en política pública, muchos de nosotros nos preocupó especialmente el tema de la gente en situación de calle en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires y en el AMBA, y la posibilidad de pensar política pública social con un enfoque orientado a qué hacer con todas esas personas que no están en el sistema, que nosotros decimos que están como en la banquina de la vida viendo pasar y que no pueden entrar a la vida social y productiva de la Argentina por falta de una oportunidad. Nosotros queríamos ser ese puente de oportunidad. Eso fue un poquito la idea inicial. Primero, quizás sí, de forma más individual en mi caso, que por mi historia y demás siempre me preocupó mucho el tema de cómo poder ayudar a las personas, pero siempre desde su propia dignidad, ¿no? Y por eso
Parte del proyecto de política pública social que ensayamos en Icona tenía que ver con el trabajo, con que la oportunidad laboral o el trabajo individual de las personas fuera su puerta de inicio a entrar otra vez al mundo que todos queremos, al mundo de poder realizarnos, al mundo de poder trabajar y ganar el dinero que necesitamos para ser autónomos y libres. Entonces, eso fue un poquito lo que originó que en el 2024, cuando Icona de alguna manera establece nuevas bases en su estatuto social y se organiza, una de las prioridades era qué podíamos hacer en materia de política pública social enfocada en empleo. Ese era como un poquito el norte. Entonces empezamos el año pasado con un proyecto que, por supuesto, siempre lo que primero hacemos es se lo presentamos a la red de empresarios y pedimos el financiamiento que se necesita para estas iniciativas. Empezamos y también a convocar, como vos decís, que es algo lindo para hablar después más en profundidad, a la sociedad civil en su conjunto que nos ayuda desde el voluntariado, que es una pieza clave de este tipo de proyectos. Bueno, empezamos a pensar una primera prueba piloto que se llamó Proyecto Matías y que le hicimos durante el 2024. ¿Por qué Matías? Porque eso, bueno, yo ya lo leí, pero me parece como muy lindo, ¿no? Haber podido... bueno, contanos y después, si querés. No, pero me gustó mucho el por qué Matías. Sí, o sea, el proyecto inicial se llamó Proyecto Matías, primero porque era importante poner el foco en personas, que las cosas tuvieran nombre o que la explicación fuera que queríamos ayudar a personas. Y en el caso personal, Matías, nosotros con mi familia, es una persona en situación de calle, acá en el centro, yo vivo en Valvanera, que con mi familia venimos ayudando desde hace muchos años. Ayudando en el sentido de vincularnos con él, ayudarlo con la comida, ayudarlo cada tanto con una pensión. Es una persona que vive en calle porque de alguna manera muchos procesos de adicción o muchos procesos también de salud mental y demás llevan a estas personas a aislarse en la calle y a perder un poco ese sentido de comunidad y de pertenecer. Bueno, veníamos ayudándolo hace muchos años a Matías en esas primeras necesidades, pero yo sentía que no le cambiábamos la realidad. Más allá de hacérsela más linda en el sentido más profundo, que somos amigos de Matías y que lo ayudábamos algunas veces con estas necesidades o charlando con él, yo sentía que no le transformábamos la vida. Entonces empecé a trabajar esta idea de qué es lo que verdaderamente puede sacar a la gente de esa situación de indignidad que es estar durmiendo en la calle. El trabajo, su propia posibilidad de salir adelante. Eso está buenísimo. Lo que pasa es que yo también lo que veía es que, corregime que la casa Matías, o sea, es muy difícil tener un trabajo si uno no tiene ni siquiera la posibilidad de bañarse, ¿no? Exacto. O sea, ¿quién te va a tomar si uno va en situación de...? Bueno, por eso, el proyecto del año pasado, como prueba para abordar esa realidad, supuso también el armado de una casa. Armamos una casa a través de una donación que recibimos de un petit hotel por un tiempo alquilado, o sea, nos donaron el alquiler. Pusimos en valor esa casa con las necesidades mínimas, pero con mucho cariño y amor. Nosotros mismos pintamos, nosotros mismos arreglamos el espacio para poder albergar durante 60 días 18 personas. O sea, las premisas del proyecto Matías son las mismas de la Agencia Integradora de Empleo, que es el modelo que hicimos este año. Respondiendo a tu pregunta, exactamente, las necesidades básicas de comida, ducha y cama son necesarias para empezar un proceso de empleo. Pero gracias a Dios, en Buenos Aires hay dispositivos de ese tipo que albergan personas y que satisfacen estos 3 niveles de necesidad básica. Nosotros en la Casa Matías o en el Proyecto Matías del año pasado nos animamos a acercarnos a esta realidad cubriendo también esas necesidades básicas, pero claro, teníamos presupuesto y las posibilidades de hacerlo con un grupo reducido, que para nosotros igual fue una experiencia muy significativa, porque nos acercamos directamente a la gente en situación de calle, incluido a nuestro Matías. Matías no pasó el proceso de selección. Claro, eso te iba a preguntar. O sea, claro, ¿qué no todos están características tiene que listos. tener? Claro, Sí. no todos están listos. Entonces, lo que nosotros empezamos en el proyecto Matías y profundizamos este año en la Agencia Integradora de Empleo es un modelo de intervención que no es para todos, pero
que acercándonos a esta realidad de la gente que hoy en la Ciudad de Buenos Aires necesita ser asistida con una ducha, una casa y una comida, hay gente que está lista para el empleo y para su propia autonomía. Es un porcentaje bastante alto el que está listo en los números que nosotros manejamos. Para que te des una idea, de las 18 personas que entraron el año pasado al proyecto Matías, que eran básicamente de vereda, hoy más de la mitad sostiene su empleo un año después. Y están todos en pensiones que ellos mismos se pagan. Y tienen vínculo con nosotros y han vuelto a revincular muchos con sus hijos y con su familia. De eso te quería preguntar, obviamente después, porque el tema de cuando están en situación de calle, bueno, todos los que trabajamos en el ámbito, digamos, atendiendo a familias, sabemos que rompen con la mayoría de sus vínculos. Exactamente. Pero ¿cómo haces frente a esas personas que están en situación de calle, en situación de vereda, como decís vos, llevar 18, por ejemplo, a una casa y que puedan convivir entre ellos? O sea, ¿qué es lo que ustedes prepararon? ¿Quiénes son los que, o sea, cómo se organizaron para montar esa casa, para prepararla y para acompañarlos durante esos 60 días? ¿Y por qué esos 60 días? Todo eso me interesa. Bueno, el proyecto inicial sí, claramente fue muy arriesgado en términos de convivencia. ¿Qué pasa? Verdaderamente en Buenos Aires, Nina, esta gente está muy acompañada por organizaciones sociales. Esa es la verdad. Están muy acompañados por Iglesia, por Noche de la Caridad, por los evangélicos, incluso por los dispositivos públicos de la ciudad. Acompañados en el sentido, como te digo, de sus necesidades básicas, comida, ducha y cama, pero también en muchos casos las organizaciones de la sociedad civil van un poquito más allá, Cáritas va un poquito más allá y entonces trabajan mucho este tema de compartir, de convivir, de la fe. La fe también lo sostiene tremendamente. Nosotros, no importa si vos querés acercarte con una mirada más de respeto laico, en general Dios está presente en estas realidades fuertemente. Es algo que nosotros no lo postulamos inicialmente, ¿entendés? Que lo vivimos en la experiencia de hacer esto. Entonces, esas organizaciones y ese trabajo previo que se hace ayuda mucho a cuando querés ir un pasito más allá y hacer una iniciativa y una experiencia tan jugada como fue seleccionarlos y que vengan a la casa. Pero en realidad después el otro gran secreto es que la casa también fue una casa de familia, porque en torno a esa casa, como este año en torno a la agencia, que después te explico un poquito la diferencia, pero en torno a esa casa se generó un voluntariado enorme. Ellos menos dormir, porque a la noche dormían acompañados con 2 serenos que los cuidaban y ellos dormían solos en la casa. Pero desde las 6:30 de la mañana a 10:30 de la noche fue una casa de familia que se conformó con ellos, con los cotutores, que eran gente de la sociedad civil que se comprometió como voluntaria para acompañar este proceso de 60 días. Los 60 días son porque es el plazo razonable y que hemos probado que es bastante eficiente y abundante como para volver a revincular para un proceso de empleo. Nos dio que 60 días eran suficientes, por supuesto, previamente acompañados de un proceso de 30 días de elegir la camada, de elegir el corte de gente seleccionado para la experiencia. No están todos listos. Las características tanto para entrar al proyecto Matías el año pasado como para transitar las camadas de la agencia, que fue el modelo un poquito más sofisticado que hicimos este año, era que no se estuviera en consumo activo de sustancias, en ningún tipo de adicción crónica o que se esté cursando en el momento, y tampoco patologías de salud mental que nosotros no pudiéramos enfrentar y ayudarlos. O sea, esas dos eran dos requisitos para atravesar un proceso de selección que dura 30 días. Las 3 características que tiene este abordaje son enfocados 100% en empleo, una temporalidad de intervención que nosotros les contamos a ellos que esto empieza y termina. La intervención tanto del proyecto Matías como del modelo de agencia integradora de empleo de este año es: te vamos a tocar la vida 180 días. 30 días derivado de las organizaciones sociales para ver si estás listo. Si sos seleccionado en esos 30 días como parte del grupo, 60 días para capacitarte, para
ponerte enseguida en la red de empresas que están dispuestas, que ese es el otro gran actor de este puente, que son las empresas que necesitan personal, Nina. No que te lo dan, nadie te da un trabajo efectivo en Aparte, blanco si no necesita. Digamos, el tema de los cupos es algo que nos ha hecho mucho mal, ¿no? El tema de cubrir cupos. Entonces, no es lo mismo saber decir, bueno, tengo estas características, cubro este cupo, que el decir, bueno, no, me necesitan, puedo capacitarme para esto que ellos necesitan. Pero clarísimo, ¿no? Exactamente. O sea, nosotros fuimos a buscar del otro lado del puente, de un lado del puente, las organizaciones sociales que nos derivaban los candidatos. Del otro lado del puente, empresas que tienen posiciones claves necesarias para que la Argentina crezca y produzca, como son los servicios de limpieza, de gastronomía, los servicios de seguridad, las empresas de logística, las empresas, las fábricas que tienen cadena de producción, necesitan posiciones claves que muchos de nuestros candidatos podían satisfacer, con lo cual fuimos a buscar esas posiciones y nuestras empresas necesitan los trabajadores que nosotros pudimos acercar de los que estaban en la banquina. O sea que las capacitaciones que se dictan en esos 2 meses tienen que ver con justo con los trabajos que ustedes tienen disponibles, por así decirlo. O sea, yo estoy limpia, ya pasé el primer mes. Sí. Estoy limpia, Sí. cumplo con todos los requisitos. Entro a la casa 2 meses. Sí. ¿Qué hace el cotutor conmigo? Bien. ¿Cómo me capacitan? ¿Cómo me dicen, bueno, vos vas a ir a trabajar a tal empresa o...? En un primer momento, desde mi abordaje sin saber, yo pensaba que esos 60 días tenían que estar muy, muy enfocados en capacitaciones específicas para los rubros que después ellos podían desempeñar. Esa era mi hipótesis inicial. De hecho, el proyecto Matías tuvo clases de barista, clases de soldadura, terminalidad educativa, eso es clave y acompaña siempre porque detectamos, hay muchas cosas que superan los 60 días, pero los 60 días de capacitación y volver a revincular con la sociedad te permiten también establecerles un plan educativo individual a más largo plazo. Pero mi hipótesis era que lo que íbamos a necesitar hacer ahí rápido era capacitarlos en cadena de producción, en electricidad. Bueno, las empresas que nos ayudaron a construir el modelo nos dijeron, la capacitación específica para lo que yo necesito, no te preocupes, se la doy yo. Para que te des una idea, aprender a manejar un clerk, el clerquista, ¿viste? Que es el que maneja las gruitas esas que levantan los... Se lleva 10 horas. En 10 horas una persona aprende a manejar un clerk. O sea, aprendimos un montón de cosas nosotros haciendo este proceso, ¿no? Entonces, una de ellas fue que las empresas tienen incorporada en estos primeros empleos, que son por ahí de baja calificación hasta que va subiendo la escalera, tienen incorporada la capacitación. Primero a veces en pequeños cursos y después, si no, con los propios compañeros de trabajo. Lo que ellos necesitaban, tanto del lado de los candidatos como de las empresas, es que nosotros les recuperemos la dignidad, que se los trate por igual, que haya... que haya una meritocracia de alguna manera. Nosotros lo que los entrenamos es en causa y consecuencia en esos 60 días. Les devolvemos la alegría de cumplir, de llegar a horario, de ser entusiasta, de querer hacer más. Los revinculamos también entre nosotros, o sea, gracias a los voluntarios y a todas las personas que trabajan en el proyecto, como decíamos ahí en la primera camada, éramos 120 para conseguir 26 trabajos. Gracias a ese proceso, la persona se vuelve a adaptar al medio normal en donde nos movemos todas las personas en la ciudad y demás. Y eso tiene una potencia enorme de capacitación, de puesta en valor, te diría, de las personas, que eso es lo que los empresarios te piden que tengan. Cuando los empresarios ven eso, yo siempre digo algo para que sea bien gráfico. Obviamente que está lindo ir a sentarse a la vereda con ellos, a charlar, porque necesitan ese momento. Yo lo hice por años con Matías. Pero nosotros en este programa en especial no vamos a la vereda con ellos, sino que ellos vienen a nuestra oficina y ellos empiezan a ser parte de nuestra oficina y ellos empiezan a vincularse con empresarios y la capacidad de adaptación que tienen, Nina, y el potencial humano que hay a veces en la banquina simplemente por falta de una oportunidad laboral
es mucho. Yo no sé cuánto es en proporción a la cantidad de gente que hay, porque todavía no pude llegar a visualizarlo de esa forma, pero sé que hay. No, sé la que gente hay, que vivimos acá en Capital y alrededores es una cosa impresionante. Y como vos decís, la realidad que uno ve una asistencia, ¿no? Uno ve todo el tiempo a las camionetitas funcionando y bueno, yo no tengo un Matías, pero tengo un Nicolás y la verdad que también, y a veces vos ves que viene la camionetita y ves que entra en la misma, pero bueno, también tiene tema de adicciones y entonces es difícil. Pero esto de la casa, yo digo, qué importantes son los hábitos, que es lo que te Exacto. llevan a la virtud, es lo que te llevan a recuperar ese entusiasmo, ¿no? Esa alegría Exacto. que te da oportunidades, en Sí, definitiva. de hecho, a ver, la casa, ¿por qué yo creo que la casa fue superada por la experiencia este año de la Agencia Integradora de Empleo? Porque este año apostamos a tratar de llegar a más, pero sin casa, sin comida y sin ducha de parte de nuestro presupuesto y de parte del financiamiento que queríamos para la agencia. ¿Por qué? Porque la agencia vino a ser un modelo complementario. O sea, asistencia hay. Los hogares funcionan. Entonces, la idea fue hablar con las organizaciones sociales y decirles, entre toda la gente que ustedes alojan y asisten en las necesidades básicas, ¿quién sienten que lo está más preparado para abordar un programa de Agencia Integradora de Empleo, que es un proceso de selección exigente, 60 días de capacitaciones viniendo entre 3 y 4 veces por semana a la oficina? Lo mismo que hacíamos en la casa durante el día con ellos, lo pasamos a hacer en las oficinas de ICONA entre 3 y 4 veces por semana, a los que nos derivaban las organizaciones sociales y a los que podían volver a dormir, a ducharse y a comer en su organización base, digamos. Entonces, recibimos referidos, los entrenamos 60 días. ¿Y por qué yo te dije al principio que el programa dura 180 días por candidato? Porque los últimos 90 días, en esos 60 días en que los capacitamos y los vinculamos con la red empresaria, hacen su currículum, sacan sus antecedentes penales, todos ellos hacen una capacitación de herramienta digital de 30 horas con una organización de la provincia de Buenos Aires que con una computadora individual les da durante esos 60 días 30 horas de alfabetización digital, con un curso que armamos nosotros mismos de habilidades blandas fuerte, bien, parece de colegio antiguo, de cuando nosotros íbamos al colegio, con toda esa batería de abordaje, más los empresarios, las áreas de recursos humanos que los vienen a entrevistar. Te pongo un ejemplo concreto. Como nosotros tenemos casi 60 empresas que trabajan en este proyecto, los entrenamientos de entrevista no lo hace un coach, lo hace directamente un gerente de recursos humanos, que siempre nosotros ahí hacemos un poquito de trampa porque son entrenamiento de entrevista, pero les vamos acercando los perfiles que creemos que pueden ir con la posición laboral que ellos pueden dar. Entonces después terminan diciéndote, bueno, no estábamos buscando a nadie, pero nos encantó fulano, mengano, y se lo llevan, ¿no? Y le dan la oportunidad. A partir de ahí, hay 90 días en que el cotutor individual que tienen, más las tutoras profesionales, más la psicóloga, más la oficina de ICONA, queda a disposición para acompañarlos a sostener.